Para dar inicio a esta charla voy a hacer una breve presentación y luego presentaré a nuestro orador y concluiremos con eso. La presentación de la más reciente publicación de la editorial Docentes por Docentes, que es la editorial que nos convoca hoy, el ebook A Day in the Life of Juan Pablo and Analía, es el ejemplo perfecto para resaltar la importancia de la producción del material didáctico de nuestros y nuestras docentes en actividad y en formación. Según la UNESCO, el papel que desempeñan los docentes es crucial, ya que ocupan el centro de renovación de la educación. Una de las cosas que nos recordó la pandemia es tal punto del papel desempeñado de los docentes que no puede ser sustituido. El hecho de proporcionar reconocimiento a los docentes y un apoyo profesional para incitarlos a colaborar e innovar tendrá mucha influencia en los futuros del aprendizaje. Consecuentemente, la formación docente es fundamental para la transformación de la sociedad que valora el desarrollo humano y los proyectos de vida de las personas en las que los diferentes procesos pedagógicos se convierten en una búsqueda permanente del ser y deber ser de la cultura de los sujetos en desarrollo. En tiempos de grandes innovaciones tecnológicas que facilitan la creación, publicación, distribución y uso de innumerables materiales provenientes de distintas partes del mundo, es hora de incentivar a nuestros y nuestras docentes a participar activamente en la producción y no solo en consumo, a la innovación a diferencia de la repetición, en la construcción colectiva dejando de lado la docencia aislada, individual y solitaria. El momento es ahora, el lugar es acá, la manera es entre todas y todos. Para dar comienzo a la charla, presento a la primera oradora, la profesora Lilian Casais. Ella es maestra normal superior, maestra especializada en dificultades de aprendizaje y profesora especializada en estimulación temprana. Se ha desempeñado como maestra de grado en el nivel primario, maestra de etapa en la modalidad de educación especial, maestra domiciliaria de modalidad de educación, maestra integradora en la modalidad de educación especial, maestra recuperadora en la modalidad de psicología. Ha sido vicedirectora titular de educación primaria en Almirante Brown, la escuela número 29, directora titular en escuela o jornada simple, número 22 de Almirante Brown, directora titular en escuela de jornada completa de educación primaria, número 34 de Almirante Brown, inspectora titular de educación primaria gestión estatal en Almirante Brown. Finalmente ha sido miembro titular del jurado del concurso de título Antecedentes y Oposición para la cobertura de directivos de educación de primaria. Y actualmente realiza capacitaciones para FEP de Almirante Brown. Y es jubilada. Ella nos va a introducir brevemente a la editorial que hoy nos reúne, de Docentes para Docentes, y va a hablarnos de la capacitación docente como factor importante para el desempeño del rol. Lilian, te cedo la palabra. Buenas tardes, gracias por estar. Es para nosotros una alegría y un orgullo estar hoy acá y presentarles la editorial Docentes por Docentes, con sus revistas digitales de tirada gratuita, en las cuales hemos presentado artículos construidos por docentes también, como lo han sido enseñar en tiempos de pandemia, proyectos en escuelas primarias, en ese periodo de COVID, que han dado un muy buen resultado, el rol del maestro secretario, TIC para clases virtuales, la escuela en crisis, educación en pandemia, y primera aproximación a clases híbridas. Por otra parte, también estamos acá para presentarles el libro Un día en la vida de Juan Pablo y Analía. Bueno, dicho esto, les cuento que construir un libro no es un acto original en sí mismo, como tampoco lo es que lo hagan los alumnos. Lo que en este caso lo hace único es que fue hecho por alumnos para sus futuros alumnos, en un contexto situado, que fue muy grande, y abordando el pasaje que realizan los alumnos de primaria a nivel secundario, con sus miedos, sus incertidumbres, sus cambios de rutina,
y en inglés. Fue pensado y confeccionado por futuros docentes, algunos hoy profesores mañana, que además de coautores se están transformando en educadores que van a comprender lo que le pasa a los niños en el aula. La propulsora del libro es la docente señora Sturla, profesora del terciario, quien participó de capacitaciones que hemos llevado adelante y de varias de ellas se llevó el significado de la articulación entre niveles. Vamos a hacer una breve introducción sobre el tema, entendiendo que la articulación pone en diálogo lo curricular, las prácticas docentes y el trabajo de organización escolar entre los actores involucrados. Pero por otra parte, pone en juego el oficio de ser alumnos. Ser alumno no es una construcción, no es un acto natural, no se nace siendo alumnos. Es una construcción sociohistórica, como lo es la infancia, como es la escuela. Estas construcciones sociohistóricas se caracterizan por ser mutables según el contexto. Por lo tanto, no hay una sola forma de ver la escuela, no hay una sola forma de ver las infancias, y mucho menos va a haber una sola forma de hacerse, producirse como alumno. Es aquí donde entendemos el oficio de ser alumno y la importancia que tiene según el nivel de escolaridad que transite. Es allí donde la articulación cobra esta importancia, porque le permite al individuo la inclusión en el nivel que transite y le permite constituirse como alumno, según el nivel, ¿no? Dicho esto, bienvenido, gracias. Hola. Dicho esto, nos cabe una pregunta. Entonces, antes de la capacitación, la señora Sturla no era buena profesora. Sí lo era excelente. ¿No tenía experiencia en el dictado de su materia? Sí la tiene, absolutamente. Entonces, es la fuerza de la capacitación, sea cual fuese, la que permite realizar saberes, fortalecer otros, modificar los saberes provisorios y construir unos nuevos. Abre la puerta y alberga nuevos pensamientos, da lugar a la creatividad y a desarrollar experiencias nuevas y mejores en el acto de enseñar. De hecho, la misma ciencia nos ha demostrado que los saberes no son permanentes, se modifican y se reemplazan a medida que va sucediendo el tiempo. Es allí la importancia de crear docentes inquietos, que no les alcance y que sientan que los docentes debemos ser los primeros aprendices. Posicionarse como docente con el saber experto que se ejerce, obviamente va a fortalecer la autoridad pedagógica, pero acompañar a nuestros alumnos en el trayecto del aprendizaje, buscando nuevos caminos, lo consolida como un educador que crea futuros. Es imposible no llegar acá y decir cómo una docente que participa de una capacitación supera a su capacitador y a su vez cómo sus alumnos del terciario la sorprenden con una producción de tal magnitud. Esto es lo que habla de lo valioso que es seguir aprendiendo, porque realmente permite desplegar alas, volar ideas y llegar a lugares que son inimaginados. Del editorial Docentes por Docentes, queremos dejarles nuestras reflexiones y sobre todo la idea de que entendemos que la escuela es la primera responsable de darle a los alumnos posibilidades y por lo tanto los maestros deben ser los que construyan cajas de herramientas
para que eso sea posible. Vamos a abordar un ejemplo. Yo, con mis compañeros, no sé nada de inglés. Así que sepan disculparme que voy a pronunciar. Pero les hago esta pregunta. A ver, ¿qué saben ustedes de las nuevas carreras del siglo XXI? Por ejemplo, desarrollador de dispositivos wables, ¿eh, profesor? ¿Wables? Sí, está bien. Wables. Vale. Vos, pero está bien. Especialista en inteligencia artificial. Especialista en Customer Access. Sí, está bien. Customer Success. Agile Coach. Consultor de cloud. Esa es la pregunta. Claro, sí. Un poco para proceso, pero Bien. la participación es. ¿Ustedes conocían estas carreras? Son las nuevas del siglo XXI. Entonces aquí nos lleva a posicionarse en una nueva pregunta. ¿Cómo hacer para que un sujeto busque, investigue y decida estudiar lo que desconoce? Es allí donde debe aparecer la escuela. Es allí donde debe aparecer la escuela. Con docentes que no estén conformes con sus saberes, sí orgullosos de su trayecto educativo. Docentes que reconozcan la realidad social actual, que es dinámica, que es compleja y que es cambiante. Quizás aquí aparece la ambigüedad que siempre ha afectado y afecta a las escuelas, ¿no? A las instituciones escolares, porque fueron pensadas para transmitir una cultura preexistente, que la sociedad ha legado a través del currículum y ha dejado para que sean transmitidas de generación en generación, esos saberes que ha construido. Pero por otra parte tiene la responsabilidad de construir cultura. Entonces, esta ambigüedad lleva a que algunos docentes, quizás, no todos obviamente, instalen o inclinen sus prácticas hacia lo conocido, hacia lo establecido, y dejan relegados aquellas enseñanzas que quizás pueden permitir un desarrollo de un pensamiento inquisitivo, reflexivo, crítico. Hoy en un mundo vertiginoso, donde lo digital y la comunicación global se alza y lleva a cambios permanentes y a veces hasta inalcanzables, las instituciones escuelas se alzan como estas instituciones, estos espacios que sostienen su estructura, la replican y los mantienen. De esta manera construyen muchas veces una brecha entre ellos y la sociedad. Pero si nosotros, los docentes, tomamos conciencia de esa brecha y lo unimos a la capacidad, a la capacitación, vamos a poder, de alguna manera, desplegar y mejorar el rol docente desde el lugar que fuese, como profesor, como maestro, como preceptor, como secretario, como director, como regente, como supervisor y como autoridades educativas hasta el nivel central. Todos tenemos que continuar el camino que iniciamos como estudiantes. Esto nos permitirá apropiarnos de más saberes y desarrollar capacidades y mostrarle a nuestros alumnos un mundo de posibilidades, pero sobre todas las cosas hacerles vivir la creencia de que sea posible. Bueno, desde ya gracias por estar y por escucharnos. Muchísimas gracias, Lilian. Y siguiendo sobre la importancia de la actualización constante en el ejercicio de la docencia, nuestra siguiente oradora, Andrea Casareschi, nos hablará sobre la importancia del trabajo colaborativo en los proyectos de cátedra de extensión e investigación desde el punto de vista de los profesorados. La voy a presentar brevemente. Ella es profesora de inglés e inglés técnico de la Universidad Tecnológica Nacional, licenciada en Gestión Educativa de la Universidad de Lanús,
regente del Instituto Superior de Formación Docente número 11 de Lanús, jefa de área de profesorado de inglés del Instituto Superior de Formación Docente número 35 de Monte Grande, profesora de prácticas discursivas de la comunicación oral, Instituto Superior de Formación Docente número 18 de Banfield y en el número 41 de Arroyo. Bueno, muchas gracias, Milena. Bueno, muchas gracias, bienvenidos a todos y a todas los que están hoy acá para escucharnos. Yo como docente y como regente y jefa de área de los institutos de formación docente donde trabajo, he recorrido una trayectoria con en diferentes aspectos, ¿no es cierto?, de la formación docente. Nuestros estudiantes que se están formando tienen como objetivo aprender los contenidos, las herramientas, desarrollar capacidades para luego poder desarrollar su rol en un contexto determinado donde decidan trabajar como docentes. En muchos casos, los estudiantes ingresan al profesorado de inglés teniendo en cuenta y muy claro cuál es su rol y cuál va a ser su tarea, y en muchos otros casos, bueno, se van formando, digamos, sin tener esa cuestión tan clara. Pero sí todos después van recorriendo y van haciendo su propia trayectoria pensando en cuál es el objetivo principal de la formación docente. Es aprender, es enseñar, es aprender a aprender, aprender a enseñar. Pero también hay otros dos objetivos que subyacen a la formación docente que no muchas veces están muy claros. Uno es la investigación y la otra es la extensión. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos muy en claro que desde las universidades, por lo general, es de donde se transmiten o se producen la mayor cantidad de conocimientos teóricos sobre alguna materia o sobre un área en particular. Lo que a nosotros nos queda como trabajadores docentes de los profesorados es muchas veces tomar esas teorías, esos desarrollos que se hacen en otros lados y ponerlas en juego en nuestra tarea con nuestros estudiantes que son docentes en formación. Pero también nos queda otra posibilidad, que es no solamente utilizar esos conocimientos que ya están dados, ¿sí? Muchas veces probados científicamente, muchas veces no, y además poder desarrollar nuestra tarea creando, ¿sí?, saberes, creando conocimiento y divulgándolos. Y esa es una de las funciones de las cátedras de los profesorados, que es la extensión. ¿Qué significa eso? Lo que pasa al interior de una cátedra tiene como objetivo no solamente que se trabaje dentro del instituto donde se está formando ese o esa docente, sino también que se extienda a la comunidad educativa o al barrio o al lugar donde esté inserto ese instituto de formación docente. ¿Qué significa eso? Como decía la profesora Lilian, no solamente nosotros vivimos en una cultura, sino que también la creamos. Como docentes tenemos que tomar lo que sucede obviamente en nuestro contexto para poder acercarles a los estudiantes, y en este caso a los estudiantes que van a aprender un idioma extranjero, no solamente el idioma, sino también parte de la cultura. Lo que nosotros tenemos como, digamos, obstáculo, si se quiere, en muchas de las oportunidades en las que elegimos material para nuestras cátedras, es que tenemos material que originalmente viene de otros lugares, de otros países, de otros contextos, y que se desarrolló como si fuera la verdad pura y absoluta. Lo que nosotros tenemos como tarea, que es bastante difícil, es, bueno, adaptar esos materiales muchas veces a nuestros contextos, para hacer que nuestros estudiantes puedan asirse de esos materiales, de esos conocimientos, de esos trabajos y pertenecer de alguna manera o sentir que pertenecen a su cultura. En este caso nosotros hoy estamos presentando este proyecto, digamos, que comenzó como un proyecto de extensión y que luego se plasmó en un libro virtual, que se formó en la cátedra de la profesora Sturla, que es una cátedra que se llama Enseñar con Tecnologías, donde los estudiantes aprenden
no solamente la lengua, sino que a través de la lengua y de los conocimientos tecnológicos que van adquiriendo, bueno, el desarrollo de estos materiales o de estas herramientas virtuales para después poder utilizarlos en sus propias prácticas. La idea es que a partir de este libro, que va a ser desarrollado, ¿sí?, después en otros libros que van a continuar, digamos, el proyecto, puedan ser utilizados por nuestros docentes en formación en sus propias prácticas profesionales en las escuelas donde tengan que hacer sus residencias. Y que obviamente pueda estar abierto después a toda la comunidad de docentes que quiera y necesite material que esté de acuerdo a su contexto, a sus necesidades y a lo que obviamente sus estudiantes van a necesitar. Entonces, lo que nosotros necesitamos como docentes de los futuros docentes de inglés es que ellos también tengan estas herramientas, estas competencias que van a hacer que su trayectoria pueda desarrollarse de manera tal que, bueno, puedan adquirir habilidades que después van a desarrollar y van a plasmar en sus prácticas profesionales en las escuelas. Nosotros trabajamos con escuelas asociadas o destino, que son las escuelas de los niveles obligatorios primario y secundario, donde, bueno, tenemos esta dificultad muchas veces del contenido de los libros que están propuestos para las escuelas. Hay editoriales que se dedican a crear material, no son materiales de circulación masiva muchas veces, y muchas veces no todo el mundo puede acceder. Entonces, esta es una buena posibilidad, no solamente de tener este libro a mano, sino de que los docentes en formación tengan como herramienta, como costumbre, como trabajo propio de su hacer de cada día, el de crear sus materiales, modificar material que ya tengan, ¿sí?, en sus manos, que hayan utilizado en alguna otra oportunidad y que, bueno, con un nuevo grupo de estudiantes le puedan dar alguna nueva utilidad, alguna vuelta. Esto tiene que ver con saber gestionar y saber articular con las escuelas destino qué es lo que sucede en el profesorado. La producción de conocimiento y material didáctico hace que esta circulación de saberes no sea solamente una cuestión que quede dentro de las puertas de una institución de nivel terciario, sino que se abra, que pueda buscar otros destinos. No sabemos dónde vamos a llegar con este libro, pero bueno, la idea es esa, que tengan un conocimiento del hacer, que los va a llevar después a poder crear, ¿sí?, su propio material o modificar el que ya tengan. El desarrollo de estas competencias y de estas capacidades va a mejorar seguramente la propia práctica, ¿sí?, y lo que tenemos como idea de investigación, ¿sí?, teórica, se va a transformar en una investigación-acción. ¿Qué significa esto? Que los docentes van a poder, dentro de sus cátedras, dentro de sus clases, llevar a cabo relevamiento, por ejemplo, de cuestiones que sucedan normalmente, naturalmente, y que necesiten de ser revisadas. Entonces, los docentes, al poder hacer esta investigación-acción, van a mejorar sus prácticas, van a ver, en este caso, por ejemplo, estamos utilizando una actividad de un libro tal que no funcionó, a los estudiantes no les gustó, no aprendieron lo que tenían que aprender, vemos que no se desarrolla de manera que estaba pautada. Bueno, el docente también tiene que saber cómo poder trabajar con esa situación, modificarla para poder llegar a los objetivos que se habían planteado primeramente. Realmente es un trabajo diario, es mucho trabajo, pero sabemos que estamos formando, como decía Lilian, nuevamente cultura y docentes inquietos que puedan moverse de su lugar, que no estén solamente pensando en ¿qué me dice el libro? Página 1, tengo que hacerlos escuchar una canción, un texto o lo que fuera. Página 2, van a tener que completar oraciones teniendo en cuenta, bueno, eso se puede modificar perfectamente bien, pero si tengo las herramientas para hacerlo.
desde ese punto, desde donde partimos en los institutos de formación docente, para que nuestros docentes sean activos, creadores de cultura y que distribuyan, ¿sí?, este conocimiento que surge, que se desarrolla en los institutos de formación docente, primeramente hacia los lugares donde van a ellos desarrollar sus prácticas docentes, sus residencias, y luego en todos los lugares donde vayan pasando en el sistema educativo como lugares de trabajo o de mayor perfeccionamiento o de posterior perfeccionamiento y trabajo. Bueno, quería comentarles eso. Muchas gracias. Andrea, cuando se retiren los invitamos a tomar un folleto donde tienen la web donde pueden solicitar de forma gratuita el libro que estaba hablando Andrea, ¿sí? Bueno, hemos sido introducidos en la importancia de la capacitación de un docente para el desempeño del rol por Lilian. Hemos escuchado el punto de vista desde los profesorados en la importancia de los proyectos de cátedra y el trabajo colaborativo. Gracias, Andrea. Y ahora nuestro próximo orador, Esteban Cresta, nos va a hablar de la planificación docente y el modelo híbrido, cómo juega la presencialidad y la virtualidad en el aula. Esteban Cresta, a una breve presentación y ya los dejo con él, es profesor de inglés de Joaquín B. González, tiene diploma of study en TESOL y magíster en educación a distancia de UTEM Chile. Esteban. Gracias. Buenas tardes. Yo primero quiero agradecer estar acá porque yo ya fui, soy jubilado y todo, y me siguen invitando. Entonces les agradezco mucho a mis exalumnas el hecho de poder estar acá. Bueno, escuché lo que dijeron Lidia y Andrea y estoy en todo de acuerdo con la producción de materiales porque a mí me costó más que a ellas todo, porque yo me recibí en el año 1975 de profesor de inglés. Saqué la cuenta, voy a cumplir 71 años la semana que viene. Y era todo que había que hablar en inglés en la clase. Que hablaba castellano, una falta de respeto, un horror, era mala persona, tenía todo en contra. Y cuando yo empecé a trabajar en los institutos de formación de Provincia de Buenos Aires en el año 2005, yo me di cuenta que la realidad era otra. Pero no lo digo para quedar bien ni nada, yo dejé de usar libros con los alumnos de las escuelas destino, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que traen los libros, digamos, de Inglaterra, de Estados Unidos, de donde sea, de habla inglesa, no es que estén mal. Lo que pasa es que muestran una realidad que ahora no existe más acá. O sea, en Inglaterra hay pueblos más chicos donde todavía están la oficina de correos, cosas que acá no existen más. Por ejemplo, enseñarles a los chicos la palabra almacén. ¿Cómo decimos ahora? Voy a lo del chino. Claro, ¿y cómo le decimos eso? O sea, todas esas cosas hubo que modificarlas. Y cuando Sandra me llamó a hacer esto, yo me sentí primero honrado por hacerlo y segundo porque vi que hay que hacer algo, presentarles a los alumnos un material de otra manera para que inglés no sea la materia que nadie quiere, o sea, a ver, cuando yo empecé a trabajar en la escuela secundaria, había reunión de profesores, ¿no? Se reunían todos. Inglés y francés allá, éramos como los leprosos. O sea, nosotros no pertenecíamos a la escuela, porque también, una vez, esto es verdad, una profesora de francés dice, no aprenden nada. Wow. ¿Qué les enseñaba? Poesía en francés, 5º año, varones del comercial. Pero, bueno, bastante que no le pegaban, porque la verdad, o sea, no es lo que se le enseña a alguien a esa edad. Y nosotros, los que estamos acá sentados, compartimos otra manera de ver la educación, que le llegue al chico y que no vea que inglés es esa materia que te hace perder el tiempo, ¿no? Hay una cosa que discutimos anoche antes de cenar, que es el inglés para propósitos específicos. Primero, ante todo, hay que saber cuáles son las necesidades del alumno y de ahí planifico los objetivos y de ahí voy avanzando. Pero si yo no sé las necesidades, yo no le voy a enseñar a todo el mundo lo mismo. Antes, ¿cuál era el objetivo? El goce estético de la lengua. Quiere decir, el goce estético. No sé, ahora, si un alumno termina el secundario y va a trabajar como electricista, lo que sea, también necesita inglés. Porque necesita leer un folleto, porque muchas cosas, cualquier cosa que compramos viene en inglés. Entonces,
tenemos que estar preparados para ese mundo. Cuando empezó tuvimos el problema de la pandemia, nos pusimos con Sandra primero a ver qué hacíamos. Había otras 2 personas que nos siguieron. ¿Y qué se hacía con esto? ¿Cómo se daba clases? Porque yo tengo un grupo de alumnas que son profesoras, son todas colegas, y dan clases en Cañuelas, en Monte Grande, como que se llaman 6, las nombro los 3 lugares porque la otra vez no nombré uno y una me llamó por teléfono. Me dijo, se olvidó de Cañuelas. Bueno, lo nombré primero. Y tienen una realidad totalmente distinta. O sea, ¿qué íbamos a hacer? Porque no todos los chicos tienen computadora en la casa y a veces hay un solo celular. Entonces, eso fue el nacimiento de las clases híbridas, como las llamamos, una primera aproximación, porque esto se puede cambiar. Lo que dijeron Lilian y Andrea y Lilian, del libro virtual que escribieron los alumnos, la verdad que es excelente, porque entiende la realidad del lugar, o sea, es tangible, es el aquí y ahora. Porque, Andrea lo dijo recién, los libros son bárbaros los que vienen de allá, pero por ejemplo, le hablan a los chicos de una realidad que no conocen, que es totalmente foránea. Pero no lo digo con ninguna idea política ni nada, sino que cuando están leyendo, ayer a la noche antes de reunirme con las profesoras, primero le di clase a un nieto mío de inglés, y tenía que leer un libro de cuentos con un colegio público, Pellegrini, y tenía que leer un cuento y le hablaba de la huelga de los mineros del año 1984. Ni yo me acordaba ya de la huelga, hace 40 años. Y tenía que leer el cuento con eso. Eso es algo que no está dentro del mundo del chico. Con este libro, ellos empiezan del mundo de ellos a verlo. Y yo después, si quiero, puedo hacer una comparación. Pero lo importante es que la materia le entre como algo que le pertenece, que puede aprender, además de aprender. Entonces, la idea es, con estas clases híbridas, poder avanzar. ¿Por qué híbridas? Según el Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia de la Lengua, el adjetivo híbrido, lo leo porque no me acuerdo todo, indica que una cosa es producto de elementos de distinta naturaleza. Eso es híbrido. Y cuando lo llevamos esa clasificación a una clase pensando en la diversidad presente en nuestras vidas. Cuando trabajamos esto con Sandra, porque ya me largan a mí hablar, pero trabajó conmigo, o sea, la cosa es así. ¿Cómo planificar las clases, pensamos? Bueno, al empezar las clases tenemos que tener en cuenta los diferentes escenarios que se presentan. ¿Cuáles eran? Había una clase presencial, que más o menos es la clase que todos ustedes conocen. Después estaban las clases sincrónicas online, que eran estudiantes conectados en el momento de la clase. Que ustedes me van a decir, sí, estaban, todos no. Había chicos que no podían. 4 hermanitos que van al colegio juntos, no había 4 computadoras. Entonces, ¿qué hubo que hacer? Pensar en otra posibilidad. ¿Cuál fue esa posibilidad? Las clases asincrónicas. O sea, estudiantes con conexión no presentes en el momento de la clase. Que tampoco es fácil. Les diría que es bastante difícil. Porque si nosotros acá nos estamos refiriendo más que nada a la escuela primaria. Y para los chicos manejar eso, juegan, tienen los jueguitos, pero tomar una clase no es así de fácil tampoco. Entonces, hubo que pensar cómo se hacía, cómo se diagramaba la clase. Y ahí viene el kit de la cuestión, hablar inglés. ¿Hablamos inglés o español? Si le ponemos todo en inglés, van a la casa y no lo hacen, porque los papás no hablan inglés. Entonces, ¿cómo le vas a hablar español? Bueno, de alguna manera tiene que entrar. Si yo le hablo español, le bajo el filtro afectivo. Y si le bajo el filtro afectivo, entra. Muchas de estas colegas mías, con las cuales yo tengo una clase semanal, lo hicieron, probaron con los alumnos y funcionó. Y en otros casos alguien me dijo, una mamá le dijo, ahora no puedo ayudar, ahora les vamos a mostrar la clase. Pero tenemos que entender que nos tenemos que sacar los topes que tenemos en la cabeza y abrirnos a la funcionalidad de la lengua. No le podemos dar la cosa de una manera. Yo hace mucho leí un artículo que se llamaba, me acuerdo el nombre en inglés, a ver si te lo busco, darle al alumno esto porque es lo correcto. Decía, toda
proteína y no el material un poco tóxico hacen que fulanito sea un alumno constipado. ¿Qué quiere decir? Que le doy una cosa sola y eso solo tiene, y no le doy la posibilidad de abrirlo a que el chico vea otras cosas. Y el último tipo de clases serán las clases offline, para estudiantes no presentes en el aula y sin conexión. Porque ese es el otro problema. Había padres que decían, no puede seguir la clase porque no tiene conexión. Hay lugares, ustedes lo saben, no todos vivimos en el mismo lugar con conexión. Y hay veces mismo en el profesorado, Andrea, cuando yo estaba, no había siempre conexión tampoco. Es un problema muy serio. Entonces, había que pensar esas clases. Bueno, teniendo eso en cuenta, ahora les mostré 4 tipos de clases, que son los presenciales, que es la clase, digamos, la palabra no sería tradicional, es la clase en presencia de los estudiantes y del profesor. Lilian habló de la palabra aprender. A los estudiantes ahora se los llama también aprendientes, porque dicen que aprenden desde que nace. El ser humano aprende desde que nace hasta que se muere. Entonces, el aprender es un proceso que dura toda la vida. ¿Sí? Entonces se lo llama así también. No suena muy lindo en castellano, en inglés suena mejor, pero es aprendientes. Entonces tenemos la clase presencial, los estudiantes que se conectan sincrónicamente, los asincrónicos y los que no se conectan. Para esos, y para todo, digamos, es fundamental reconocer que en cada una de las situaciones nos debemos enfocar en distintos aspectos de manera tal que incentivemos el desarrollo de las habilidades adecuadas al contexto. Siempre nosotros nos tenemos que adecuar. El profesor se debe adecuar porque es el que tiene todo en su poder, en las manos. Solo el hecho de que el profesor esté parado acá, ¿sí?, y el alumno esté sentado es una forma de poder. Ojo. Entonces, basado no en la palabra poder negativamente, el profesor tiene que ver qué le pasa alrededor para adaptar la clase. No le puedo. El diseño curricular se hizo en una oficina y está hecho como una cosa general, pero el mismo diseño dice que no hay que enseñar todo lo que está en el diseño. Nosotros tenemos como docentes que aprender a decir esto sí, esto no. Y no, en este tipo de clase que estamos haciendo queremos lograr eso. ¿Qué vamos a planificar? Secuencias, microsecuencias. ¿Y qué más? ¿Cómo vamos a desarrollar una clase? Tenemos por ahí una clase, Milena, que es la primera. Si ustedes la ven, está todo en castellano. Y ahí le vamos indicando absolutamente todo. Por ejemplo, ustedes vayan leyendo porque nos vamos quedando sin tiempo. Claro. Y tenemos la parte del saludo y después del saludo tienen en español y en inglés como para que lo puedan hacer solos. Claro. Y por ejemplo, lo que Sandra agregó, que está muy bien, en ese momento fue hacerlo, ella le da páginas de diccionario online donde el alumno puede no solo buscar las palabras si no la entiende, sino que le dan cómo se pronuncia. Ahora cada vez más y más los diccionarios online traen la pronunciación. Y fíjense, por ejemplo, una parte ahí, dice from, la palabra que buscas. Podés hacer clic para escucharla. Fíjense cómo lo va guiando. Ustedes me van a decir, sí, hablamos sobre la lengua y no la lengua, pero el chico está solo en la casa. Y si yo le pongo todo esto en inglés, no lo entiendo. Va a decir eso directamente. Y ahí ya la materia no sirve. Y nosotros tenemos que hacer que sepa, porque este chico después va a ir a clase, ¿sí? Y en clase el docente va a ayudarlo con toda la parte de la oralidad. Porque esto, si ustedes lo ven, es más escrito. Pero bueno, en la casa está solo el aprendiente, no está con la familia, con la docente. Después va a ir a la clase y el docente va a corporizar lo escrito en forma oral. La clase se va a repetir, pero bueno, es una forma además de no perder el tiempo, porque si perdemos el tiempo, hablando todo en inglés, nadie nos va a seguir. Si ustedes se dan, nosotros acá tenemos las partes de la clase, que no se las voy a repetir, son las mismas. Si yo las sigo acá, con una clase escrita, que una clase oral, son exactamente las mismas. Lo que pasa es que acá
estamos guiándolo inconscientemente en el niño y en el adolescente también a una autonomía que va a ir adquiriendo de a poco. Al principio, mamá y papá van a estar ayudándolo. Y después, eso no va a ser así. Después va a ser, el chico lo hace solo el deber, porque va a estar en español, pero a medida que vayamos avanzando, las lecciones van a tener más inglés. O sea, de a poquito vamos introduciendo más la lengua. Al principio no. Yo les hablé al principio de algo que se llama el filtro afectivo. Si hay mucho inglés, el filtro es altísimo. Yo tengo que bajar el filtro, porque así entra, es más fácil. Sería bárbaro que fuera todo en inglés, pero en la casa, ¿quién habla inglés? Nadie. O algún hermanito y lo habla más o menos también. Entonces, estas cosas son muy importantes. Ya termino, me están todas mirando, Lilian me patea, pero bueno. Bueno, entra todo lo emocional. Lo que les quería decir es que esto es para propagarlo, porque, ¿cómo les puedo decir? Porque es ahora que, esperemos que la pandemia no vuelva, se puede hacer también, o sugerimos hacerlo, porque ustedes saben bien, si viven en la provincia de Buenos Aires, que cuando llueve los chicos no van al colegio, porque no pueden llegar a la escuela. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tener esto preparado para dárselo después y que el chico siga avanzando. Les agradezco muchísimo por estar acá, y a los que nos van a escuchar también. Siempre es un placer poder expandir nuestros conocimientos y estar con este panel que también me ha dado cosas para aprender a mí, y le agradezco a Milena, que es la coordinadora, que ha estado brillante también. Muchas gracias a todos. Bueno, para concluir entonces con estos tópicos que hemos tomado sobre capacitación docente, sobre los proyectos de cátedra con trabajo colaborativo, el modelo híbrido de la planificación docente, la profesora Sandra Sturla nos va a hablar de la formación docente y los futuros del aprendizaje, empoderar a las y los docentes para una educación colaborativa, solidaria, diversa y plural. La presento brevemente. Ella es egresada de profesorado de inglés del Instituto Superior de Formación Docente número 35, especializada con especialización docente nivel superior en educación y TIC de nuestra escuela, producción de contenidos digitales para cursos virtuales de OEA, diseño instruccional para la creación de cursos online OEA, programa de formación de políticas digitales en educación de UNESCO, diplomatura en Internet de las Cosas de la UTN, diplomado de inteligencia emocional y su aplicación en la escuela de la UAI, Asociación Educar, cursando actualmente especialización en didáctica y currículum de la Universidad de Lomas de Zamora. Perdón que me trabé, yo se lo pedí que me lo resuma y esto es lo máximo que pudo hacer para resumírmelo. Bueno, te cedo la palabra. Una sola cosa, la presentaste mal. Porque cuando el príncipe Carlos presentó a la reina, dijo: Su Majestad, Madre, Mami. Tendrías que haber hecho lo mismo. Bueno, voy a retomar un poquito lo que dijeron cada uno de mis compañeros de panel. Ellos hablaron de diferentes presentaciones, ¿sí? Todas estas presentaciones, todos estos libros, todas estas publicaciones digitales están en esta página web de Docentes por Docentes, son gratuitos. Y se refirieron a diferentes presentaciones. Una es un libro, que es un libro digital, un ebook, que es un día en la vida de dos chicos de secundario, y está orientado para lo que es un sexto grado, y atravesado por el tema de la articulación y basado en el diseño curricular de la provincia de Buenos Aires. O sea que es algo que los docentes de inglés pueden pedir por la página web, y lo tienen en forma totalmente gratuita para usar en las aulas. Lilian habló también de una revista, es una revista de docentes para docentes, en la que diferentes docentes, especialistas de diferentes áreas, escriben semestralmente diferentes artículos, y hay artículos sobre cómo nos desempeñamos los docentes durante la pandemia, las políticas educativas que se desarrollaron en América Latina durante esa época, qué pasa ahora en el post-pandemia,
El próximo número tiene que ver todo con evaluación y es muy interesante porque es algo que está muy en boga ahora de estar, está en crisis, o sea, la evaluación, no solo la educación está en crisis, sino la evaluación, cómo evaluamos. Esto pasó porque la pandemia en realidad lo que nos vino fue a hacer más profunda una crisis que ya estábamos viendo en educación, ¿sí? Y nos planteamos cómo dar una clase diferente, qué pasaba cuando los alumnos y las alumnas no estaban en el aula, qué pasaba con la evaluación, cómo evaluábamos, porque a ver si se copian, si no se copian, cómo hacíamos, porque era muy complicado eso. Entonces, eso dio paso a que nos diéramos cuenta que tenemos que repensar un montón de cosas, y hubo un montón de métodos y estrategias que utilizamos y actividades y formas de evaluar que usamos durante la pandemia que eran inéditas, que no se nos hubieran ocurrido usarlas antes y que tenemos que ver qué de eso queda, qué podemos aprovechar, analizar, ver qué es lo que salió bien y que podemos seguir utilizando y qué es lo que podemos cambiar. En realidad estamos en un momento de crisis desde el momento en que hay un cambio, se habla de un cambio epocal, ¿sí? Que la introducción de la tecnología irrumpió de manera tal, cambió tanto nuestro mundo, que pocas veces en la historia pasó que una persona cualquiera, no solo un docente, durante su vida laboral, el mundo le cambie de tal manera que si vamos a hacer cuentas, o sea, cuando empezamos nuestra vida laboral nos manejábamos con ciertas herramientas, y cuando estamos ahora a mitad o al final de nuestra vida laboral nos manejamos con otras completamente diferentes. Nuestro mundo cambió totalmente. O sea, no nos manejábamos ni con los mismos pizarrones, ni con las mismas computadoras obviamente que no teníamos celulares, los cajeros, si uno hace cuentas, o sea, realmente durante la vida laboral, no estoy hablando de toda la vida, sino de nuestra vida laboral, nosotros tenemos que adaptarnos mucho al cambio, hay muchos cambios muy repentinos. Entonces, esta crisis que provoca y que causa la irrupción de la tecnología y este cambio que la constante hoy en día es el cambio, hace que también nos repensemos el rol docente, el desempeño del docente, las competencias que necesita un docente, pero también la formación docente, la formación permanente, porque vamos a enseñarle y vamos a estar frente al aula a una generación, y sobre todo si estamos en primaria, a una generación que va dentro de 15 años a salir al ambiente laboral y va a encontrar un montón de profesiones que no conocemos, tenemos que prepararlos para un montón de cambios que no conocemos, porque si vamos al caso, nosotros cuando aprendimos no teníamos pantalla, no teníamos computadora, obviamente, una computadora cada no sé cuánto había, y no la usábamos como herramienta cotidiana, pero de eso pasamos a tener un celular que tenemos todo acá. Entonces, de pasar de una computadora enorme, que era, yo me acuerdo, una de las primeras, la TI 99, que era así enorme. Una habitación. Sí, bueno, Clementina, la de Argentina, que era Clementina. Sí. Y que, o sea, de eso pasamos a un celular que tiene más poder que esas máquinas que ocupaban toda una habitación. Entonces, digamos, este cambio, este proceso, esta crisis que hace que repensemos la educación, también nos hace pensar en un docente que tiene que alinearse en conceptos que de repente no eran los que pensábamos cuando recién habíamos arrancado nuestras carreras. Hablamos de cooperación, hablamos de trabajo colaborativo, hablamos de pluralidad, de diversidad, de dejar los trabajos homogéneos, de dejar de ser islas. O sea, todo esto es completamente nuevo para nosotros. Entonces, la idea es la formación docente permanente. ¿Por qué? Porque el cambio es permanente, porque siempre necesitamos actualizarnos y porque nuestros alumnos y nuestras alumnas son diferentes en cada una de las generaciones. Entonces, nosotros tenemos que educar para la diversidad, entendiendo la diversidad como un valor, ¿sí? Como algo para valorar, como algo deseable, ¿sí?
y no tratar de homogeneizar, porque si no también nos pasa que cuando trabajamos en clases diferentes, o sea, con la diversidad y con los alumnos todos diferentes y que cada uno vaya eligiendo las estrategias que más les conviene, que se conozcan a sí mismos, que valoren a los demás, pero después venimos a la evaluación y tomamos todos un escrito. Todo el mundo hace un escrito y todo el mundo contesta. Entonces, lo mismo esto, o sea, el libro está preparado para que cualquier docente lo pueda adaptar a su entorno, para que si estamos en Cañuelas, en Ezeiza, en Cava, lo que fuere, podemos adaptar ese material. Es material gratuito y es material que se puede adaptar. O sea, que el docente hoy en día no es consumidor, es productor. Así como sus alumnos y sus alumnas son productores, ¿sí? Entonces, la idea de una formación docente, de capacitar a los docentes, de hacer charlas, de hacer talleres en las que los docentes vayan aprendiendo a medida que aprender para la vida, ¿sí? Aprender a cuidar el planeta, aprender a utilizar la tecnología, aprender a distinguir una información que es verdadera de la que es falsa, ¿sí? Hay mucha información hoy en día que nosotros recibimos a través de las redes y demás que tenemos que saber distinguir, pero ese pensamiento crítico, el desarrollo del pensamiento crítico, primero tiene que salir partido del docente. Entonces, la idea de Docentes por Docentes es proponer, es brindar todo tipo de material y brindar las oportunidades, ideas, de crear una gran comunidad de docentes que puedan participar y que puedan colaborar y que puedan trabajar en red, sin quedarse aislados, sin quedarse fuera, apoyándose unos a otros. O sea, por eso hablamos de trabajo colaborativo, por eso hablamos de aprendizaje situado, por eso hablamos de aprendizaje significativo, por eso hablamos de pluralidad, ¿sí? Por eso hablamos de valorar la diversidad. Yo los invito a que después visiten la página, que va creciendo todo el tiempo, que pidan los libros, bajen las revistas, bajen todos los planes de clase que tenemos híbridos y que hay parte que van a encontrar que se va a enfocar en todo lo que son las clases en inglés, pero hay muchas partes que van a encontrar que se van a enfocar en otras áreas, porque en definitiva asegurar la continuidad pedagógica de un alumno, tratando de desarrollar planes de clase híbridos, trabajar con un material online situado y significativo, trabajar con, leer, actualizarse y capacitarse a través de los artículos de la revista, los talleres y demás. Todo eso se puede aplicar a cualquiera de las áreas. Puede ser inglés, puede ser matemática y demás. Es más, hacer un alumno autónomo, como lo estamos tratando de lograr nosotros, incentivar la autonomía en el alumno, nos concierne en inglés y nos concierne en todas las áreas, porque en la familia la gente no sabe inglés, pero tampoco sabe todo matemática, o tampoco puede recordar quizás todo lo que nos enseñan en práctica del lenguaje, además de que hay conocimientos nuevos que, ¿cuántas veces nos pasó? Que ¿cómo te lo enseñaron? No tengo ni idea, o sea, cuando se cambió la forma de enseñar a dividir, todos nos quedamos en casa medio como, a ver cómo hacemos para ayudarnos porque no entendíamos. Bueno, si tuviéramos un material como nosotros lo que podemos lograr es entender el procedimiento, poder ayudar a los chicos o las chicas en casa, los hijos, hijas, etcétera, sobrinos, sobrinas, lo que fuere, y también ellos entender cómo lograr esa autonomía, cómo aprender a aprender. Quería decir una cosa, cuando ustedes tienen que trabajar con este material, tienen que hacerlo de forma colaborativa entre los docentes también. Claro. No solo los que están en la misma escuela, porque si trabajan en un distrito, tienen que trabajar todos juntos. Entonces, trabajar colaborativamente los alumnos, pero los docentes también. Y no solo dentro de una escuela, sino expandirse, y eso el trabajo lo hace más fácil. Muchísimas gracias y muchas gracias. Damos por finalizado esta conferencia, esta exposición. Les quiero agradecer a los que están presentes, tanto como a los que nos están viendo online.
Y por supuesto le quiero agradecer a nuestro panel, el magíster Esteban Cresta, la profesora Lilian Casais, la profesora Sandra Sturla y la licenciada Andrea Casareschi. Yo soy Milena Albanese, comunicadora social y responsable del área de comunicación y relaciones institucionales de la editorial Docentes por Docentes. Muchísimas gracias. Muchas gracias a los que están presentes. Los invitamos a que se lleven un volantín y que visiten la página web. Van a encontrar ahí todo el material y se va agregando material.